palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pues es un gusto estar una vez más aquí con ustedes y en esta ocasión yo quiero pedirles de favor si pueden buscar en sus Biblias. Vamos a buscar el libro de Mateo, el primer evangelio en el Nuevo Testamento, Mateo. Vamos a buscar allí el capítulo 13. Mateo 13 y vamos a ir directamente y vamos a leer el versículo 55. ¿Ok? Mateo 13, 55. Vamos a leer este pequeño versículo y luego vamos a orar. Dice así: ¿no es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti porque tu palabra, Señor, es poderosa, tu palabra es verdad. Y ahora, Padre, estamos leyendo este pasaje y queremos que nos hables a través de este texto que vamos a estudiar. Esta pregunta, esta inquietud que se hacían los pobladores de aquel entonces que conocieron a Jesús. Ayúdanos a entender, Padre, la vida espiritual de la familia de nuestro Señor Jesucristo y nosotros poder aprender de este principio, Señor, de estas cosas que nos enseñas. Gracias te damos. Oramos por aquellas personas que no te conocen y que por medio del mensaje de tu palabra puedas transformar el corazón de estas personas. Permite, Padre, que el día de hoy puedan escuchar la palabra y que esa palabra toque sus corazones de tal manera que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Es nuestra petición, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, vamos a ir nuevamente a la palabra y tenemos este texto que acabamos de leer. Un texto que nos habla acerca de la familia de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es un tema un poco, diría yo, un poco controversial. Se llama la conversión de la familia de Jesús. Vamos a hablar acerca de cómo la fe, cómo era la fe de la familia de nuestro Señor Jesucristo, cómo el Señor logró tocar el corazón de esta familia. Y obviamente hablar acerca de la familia de Jesús, es decir, de José y María y sus hermanos, es un poco controversial. Sobre todo si pensamos en conceptos, pensamos en lo que creen ciertas personas, ciertos grupos, pero si nos vamos directamente a la palabra, entonces todos vamos a estar unidos en lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es absoluta. Y eso es lo que vamos a basar nuestros conceptos, y la enseñanza de hoy está basada en estos valores absolutos y confiables de la palabra de Dios. Entonces, María concibe del Espíritu Santo. Es decir, que cuando María queda embarazada, en ese embarazo, donde Jesús comienza a desarrollarse, José no tiene nada que ver en este embarazo. De manera que dice la Biblia que Jesucristo llegó a ser el primogénito de María. ¿Qué significa esto? Que fue el primer hijo de María. Luego María tendría más hijos con José. Pero, y ahí en Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en el pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. O sea, a Jesucristo, para Jesús, se describe a Jesús como el primogénito de María. ¿Ok? Pero también se habla de Jesús como el unigénito del Padre. Ahí en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, esto significa el único Hijo, el único, el único. Entonces la palabra da a entender que era la única vez que se dio eso. Sin embargo, María, estando casada con José, ella tuvo más hijos y llegó a conformar la familia. La familia, es decir, María, José y sus hijos. Y en este versículo nos dan los nombres de los varones que eran los hijos de Jesús. Dice allí que Jesús llegó a ser conocido como el hijo del carpintero y que su mamá se llamaba María.
y que tenía 4 hermanos, que era Jacobo, José, Simón y Judas. Y también dice en el versículo siguiente, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿Cuántas hermanas habrá tenido? Por lo menos 2, 3, quizás 4. No sé cuántas hermanas, pero dice, no están todas sus hermanas con nosotros. O sea, Jesús tenía una familia un poco grande y esa era precisamente la familia. De esta familia es la que yo quiero que veamos qué dice la palabra de Dios con respecto a esta familia de nuestro Señor Jesucristo. El primer punto que quiero que veamos es el siguiente. ¿Cómo era la fe? Ojo, ¿cómo era la fe de la familia de Jesús? Imagínense ustedes, Jesús desarrollándose en una familia aquí terrenal. Pero ¿cómo era la fe? ¿Cómo era la fe de esta familia? ¿En qué tenían puesta su fe? Cuando Jesús inició su ministerio, o sea, al principio de su ministerio, su familia, según la información que tenemos en la palabra de Dios, no creía en las cosas que él hacía o lo que él decía. Su familia estaba como, no te creo, no te creo. Y por lo tanto, no lo honraban como el Mesías, no lo reconocían como tal. Entonces, veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo 13, 57 al 58. Dice así, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Óigame, en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Es decir, la casa de Jesús no estaba honrando su ministerio, su llamado, su persona, que él era el Mesías prometido, era Dios mismo. No lo reconocieron como tal, porque dice, no me honran en la casa. La incredulidad, según lo describe este versículo, estaba gobernando la casa de nuestro Señor Jesús, la familia de Jesús. Y entonces ellos sabían muy bien que Jesús no era como cualquier otro, que Jesús era fuera de serie, que era una persona muy, muy especial, pero no como para ser Dios, no como para ser el Mesías. No, yo sé, no, tú eres excelente persona y todo, pero no el que estamos esperando. No creemos en ti. Entonces, aún así, allí había una cierta fe que no estaba del todo definida, no había madurado. Entonces, por eso mismo, él no pudo desarrollar su ministerio dentro de su familia y en su derredor. ¿Por qué? Por falta de fe. Eso es precisamente. Y a veces sucede que en nuestra casa no valoran a las personas, los dones y habilidades y los valores que Dios le ha dado a uno de la casa, los demás nada, no le dan importancia. Y a veces eso sucede en las familias, que unos a otros, entre los hermanos se desprecian, y eso es lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el Señor Jesucristo tuvo que salir de Nazaret y se fue a vivir a una ciudad muy pequeñita que se llama Capernaum, a la orilla del mar. Y se fue a vivir allí junto con a la casa de Pedro. Desde allí desarrolla su ministerio. En Capernaum, esto es siempre Galilea, pero desde Capernaum, ya una ciudad que no era Nazaret. Entonces, está por demás decir que su familia también no creyeron, o sea, sus hermanos no creyeron en el ministerio de su primo Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento y venía a preparar el corazón para que la gente creyera en Cristo, que él era el Mesías prometido. Pero como no le creyeron, obviamente no prepararon su corazón y su familia estaba ahí como embotada espiritualmente hablando. Así que sus corazones no estaban listos. Los hermanos de Jesús, ojo con esto, los hermanos de Jesús no solo no creían en él, sino que estaban convencidos que él estaba fuera de sí.
Ahora, fuera de sí, digamos como que el evangelista Marcos, en este caso que vamos a leerlo, como que le hace el favor. Fuera de sí es como es una manera de decir que estaba loco. Es una manera de decirlo. Así que leamos Marcos 3, versículo 21. Dice así: cuando lo oyeron los suyos, o sea, su familia, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Ok, veamos el contexto. Y más abajito de estos versículos de Marcos 3 hay más información que vamos a citar. Que dicen que su familia llegó para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Esto trae muchas implicaciones. La primera es que la palabra prenderle, que aparece aquí, en el griego, implica el uso de la fuerza para llevarse a Jesús de donde él estaba enseñando. El Señor Jesucristo estaba enseñando la palabra de Dios a sus discípulos. Ahí estaba. Esto fue como muy al principio de su ministerio. Recién había escogido a sus discípulos. Y ahí estaban los discípulos siendo ministrados, siendo enseñados por Jesús. Y Jesús enseñándoles, dando cátedra. Y luego llegan los hermanos de Jesús y se le acercan y lo agarra quizá uno de un lado, otro del otro lado y otro por allí. Y comienza, y ya se lo querían llevar. No dice, no, espérense. Dice, no, espérate. Es que estoy ocupado, estoy enseñando. No, vámonos. Y ya se lo querían llevar. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba fuera de sí. Y esa palabra prenderle implica usar la fuerza para llevárselo. ¿Se imaginan ustedes esa escena tan triste, sinceramente triste, de querer arrastrar, querer forzar, querer levantarlo quizás y llevárselo, como quien dice, nosotros nos lo vamos a llevar porque este está fuera de sí, está loco? Entonces, ¿cuál era el contexto que estaba aquí? Miren, aquí hay varias cosas que es necesario observar. Primero, que consideraban que él era un loco. En aquel entonces la locura se asociaba con posesión demoníaca. Ahora, vean lo grave que era lo que estaba sucediendo. Entonces, por un lado. Por otro lado, la familia estaba obligada a cuidarse el uno al otro. Pero no solo cuidarse el uno al otro, sino cuidar la imagen, cuidar el testimonio de la familia, cuidar el apellido de la familia. Y entonces dijeron, no, pues nosotros estamos obligados prácticamente a irlo a levantar de donde esté, porque como está loco, pues ¿qué va a pensar la gente? Que todos los hermanos somos locos también como él. Entonces, no, vamos a llevarlo y nos lo sacamos de ahí, le quitamos eso. Ahora, eso estaba en el contexto. Ahora, en el siguiente versículo, cuando los hermanos se lo quieren llevar, los fariseos dicen que Jesucristo estaba echando fuera demonios en el nombre de Belcebú. Hoy también, una vez más, ahí está la misma idea de que estaba poseído, que los hermanos pensaban que era loco y los otros decían que estaba poseído. Luego dijeron que él era una persona que era prácticamente que en el nombre de Belcebú estaba echando los demonios. Y más adelante también ellos consideraron que era sensato lo que ellos estaban haciendo. O sea, lo más correcto era llevárselo y si era necesario usar la fuerza, lo iban a usar. Pero qué triste es esto. Imagínense la situación, que esa imagen de estarse forcejeando con Jesucristo mientras él estaba desarrollando su ministerio. ¿Cómo es posible que los hermanos hayan considerado que aquello era lo más sensato cuando el Señor Jesucristo estaba desarrollando su ministerio como redentor de la humanidad y ellos llegaron a obstaculizar? Obviamente estaban siendo guiados por el enemigo. Entonces, ¿cómo es posible que después de tener más de 30 años en su casa, o no tantos años, pero como se desarrollaron juntos en casa, le conocieron, le vieron quién era y todo, y aún así llegar a la conclusión como familia de que Jesús estaba fuera de sí, que estaba loco? Pero pongámonos a pensar, tuvieron en su casa al mismo Mesías, tuvieron en su casa al creador del universo,
Allí dormía en su casa el gran yo soy. Allí estaba con ellos el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Allí estaba Dios mismo, el creador de todas las cosas, estaba ahí con ellos, dormía en su casa, jugaba, platicaba con ellos, trabajaban juntos y todo, y llegaron a la conclusión de que estaba loco, poseído. ¿Cómo es posible que esto haya sido así? ¿Cómo es posible que podamos tener a una persona sana 100% y lo consideremos loco por el tipo de mensaje que está compartiendo? Ahora me pregunto, ¿por qué María no los detuvo? ¿Por qué María no les dijo, no, un momento, ustedes están equivocados? ¿No? ¿Por qué? Bueno, tal vez la insistencia de ellos fue mucho, o porque en aquel entonces la posición de la mujer no era tan privilegiada como el día de hoy. En aquel entonces las mujeres no tenían mucha autoridad. La autoridad residía en los varones y las mujeres prácticamente estaban de lado. De hecho, los hombres, los judíos decían, doy gracias a Dios que no soy esclavo. Doy gracias a Dios que no soy gentil y doy gracias a Dios que no soy mujer. Así decían ellos. Entonces, a lo mejor tal vez por eso. Pero dice en el libro de Mateo 12, 46 al 50. Dice así, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Quiere decir, estos están haciendo la voluntad de Dios, aquellos no están haciendo la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, ese es mi hermana y ese es mi madre. Entonces, vean que también Jesucristo trazó su línea y ha de haber sido una familia muy, muy complicada para Jesús. La perspectiva que ellos tenían de Jesús, lo que ellos creían de Jesús, no le permitían, no creían en su fe, no creían en sus enseñanzas, no creían ni quién era Él. Y esta vez vino María con sus hermanos, pero aún así las palabras de Jesús fueron fuertes y dijeron, no, los que hacen la voluntad de Dios, esos sí son mi familia. Esos sí son mi familia. Entonces, los que están acá, y ahí no había ninguno de sus hermanos, bien claramente lo dijo. Entonces, creo que nuestra confianza en Dios, así como la familia de Jesús, va creciendo poco a poco y hasta ese momento no había despertado la fe de la familia de Jesús al nivel para que creyeran y le reconocieran como el Mesías, como Dios hecho carne, que se presentó entre nosotros y habitó y estuvo entre su familia ahí con ellos. Pero qué difícil, imagínense, a un Dios mismo, a un Jesucristo mismo, estuvo en una familia que no le creían a él. Eso es muy difícil. Entonces, ¿cuántos estaban pasando por situaciones similares? Personas que viven en una familia donde solamente uno es el creyente, uno es el que ha aceptado a Jesucristo y los demás le hacen burla, lo molestan, le dicen, no, pues que ya te hiciste de otra religión o tienen ideas agresivas contra él. De hecho, he oído testimonios que hay personas que los desheredan literalmente y se vuelven familias muy, muy agresivas hacia la fe que tiene una persona. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Sembrar la palabra de Dios. Sembrar su palabra en los corazones de ellos. Mientras vivió con ellos, les sembró tanta palabra de Dios que aquella palabra de Dios un día iba a dar fruto suficiente. Entonces, ¿qué estrategia más hermosa? Sembrar la palabra, sembrarla en aquellos corazones. Y entonces, ¿nosotros con quién nos identificamos? ¿Con la familia de Jesús o con la fe de los discípulos? Debemos de pensar, ¿cómo está tu vida? ¿Realmente tú estás siguiendo a Jesús? ¿Tú estás detrás de Jesús? ¿Estás siendo, como dicen, los que hacen la voluntad de mi Padre? ¿Esos son mi familia? ¿O la familia de Jesús terrenal, la cual no creía y no tenía fe en él? Entonces, ¿cuál es tu posición? ¿Crees lo que Cristo dice y lo haces, los que hacen la voluntad de mi Padre? ¿O
ahí estás conociendo nada más de Jesús y sabiendo que Él es el que está, fue parte y todo, pero los conceptos que tienen son totalmente diferentes, ¿ok? Esa era la familia de Jesús. Así era la fe de la familia de Jesús. Pero vamos a ver cómo va progresando. Allí vamos a ver el punto 2. El punto 2 es, ¿qué fue lo que transformó la fe de la familia de Jesús? O sea, ¿qué fue lo que detonó que su fe surgiera, que se despertara? Ok, uno de los primeros indicios que se puede ver en este caso es cuando vemos a la mamá de Jesús, a María, cuando están crucificando al Señor Jesús, que está allí en la cruz y María está ahí abajo, fiel, creyendo en Él. Ahí está. Tal vez no, quizá preguntándose muchas cosas ella, pero mostrando el amor de madre. Ahí está fiel a su hijo, mostrándole ese amor. Quizá preguntándose en el fondo, ¿por qué está muriendo mi hijo Jesús? ¿Por qué muere? Si yo recuerdo muy bien que el ángel, cuando me anunció que yo iba a quedar embarazada de él y que él iba a llamar Jesús y todo eso, yo me acuerdo de las promesas que él me dio y yo no veo esas promesas cumplidas, lo que veo es la muerte de mi hijo. Vamos a ver en Lucas 1, versículo 32 y 33, cuando el ángel Gabriel le dice lo que va a hacer Jesús. Dice, este será grande, o sea, Jesucristo iba a llegar a ser grande y será llamado Hijo del Altísimo. Eso quiere decir Dios. O sea, tú vas a dar a luz a Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí había muchos conceptos, como Dios le va a dar el trono de David, su padre. Como que David iba a ser el padre de Jesús, del linaje de Jesús. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, Jesucristo iba a llegar a ser un rey que iba a reinar sobre la casa de David, sobre la casa de Jacob para siempre. O sea, iba a llegar a ser un rey que iba a llegar a su trono y iba a permanecer ahí. Y dice, y su reino no tendrá fin. Ok, María creyó lo que el ángel le dijo, pero lo que estaba viendo, lo que sus ojos veían en ese momento, era la muerte, que se acercaba la muerte de su hijo y todas las promesas a dónde iban a quedar. Todas esas promesas obviamente sí se iban a cumplir, pero no como ella quizás se lo había imaginado. Sin embargo, como dice la Biblia, que ella guardaba todas aquellas cosas en su corazón. Y ahí estaba María fiel con él allí delante de la cruz. Su razonamiento quizás no era, era como más de pensamiento más que de fe. Y entonces, aquel suceso, aquella muerte de Jesús, despertó la fe de muchas personas, porque la muerte de Jesús no fue normal, no fue una muerte como muere cualquiera. La muerte de Jesucristo fue tan inusual que la fe de muchas personas, aún el guardia dijo, no, era el Hijo de Dios. Y muchos comenzaron a ver que luego el templo se rasgó, mucha gente, todo se nubló, las palabras que se escucharon, etcétera. Todo aquello quedó en el corazón de la mamá de Jesús y el día siguiente, junto con María Magdalena, van para ungirlo allí a la tumba. Pero un ángel del Señor se le aparece a María y a María Magdalena también y les dijo, que ya había resucitado como él había dicho. Y entonces me gusta esa frase ahí en el versículo 8, capítulo 24 de Lucas 24, 8. Me gusta la frase que dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Qué bonito. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Que bueno, ellos iban a ver que Jesucristo estaba muerto, estaba allí en la tumba, pensaban ellos que cómo iban a remover la piedra, estaban como evaluando la situación, pero vieron la piedra removida, no había nadie adentro y un ángel del Señor les dice, no, pues él ya no está acá, él resucitó como les había dicho. Y el pasaje dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Esta
me gusta porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y entonces se acordaron de sus palabras. Hermanos, cuando nos acordamos de la palabra de Dios, eso impacta nuestras vidas, fortalece nuestra fe y nosotros podemos salir adelante cualquier situación difícil que nosotros estemos pasando. Entonces se acordaron de sus palabras. ¿Qué palabras? Las que ellas tenían aquí en la mente. Si tú tienes palabra de Dios aquí en tu mente, puedes decir, entonces me acuerdo de sus palabras y puedes poner en práctica la palabra de Dios. Y esa frase allí, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Como dice, sí, es cierto, él dijo que iba a resucitar y resucitó. O sea, es cierto, eso, el ver la palabra de Dios hecha vida, eso impacta el corazón de muchas personas. Cuando tú oras, clamas al Señor y ves cómo se manifiesta Dios, uno es impactado, uno es impresionado. Cuando uno está clamando y dice, Señor, te pido esto y lo otro, y el Señor contesta, entonces me acuerdo de las palabras de Dios. ¿Te estás acordando tú de las palabras de Dios? ¿Te acuerdas tú de lo que el Señor ha dicho, de lo que has leído en la Biblia y estás dispuesto a regocijarte porque la palabra de Dios se cumplió delante de ti? Después de aquella gran tristeza, haber llorado allí al pie de la cruz, ahora una gran alegría porque se acordaron de sus palabras. Una gran alegría vino a su corazón porque la palabra de Dios les llenó de gozo. Después de aquella situación dura y difícil de ver su muerte, ahora estaban viendo una nueva esperanza, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ya no había ninguna duda de aquella semilla que Dios había sembrado en la vida de ellos, aquella palabra que Él había dicho, había fortalecido aquellos corazones y estaba dando frutos. Ahora, de seguro, más seguro que María no solo fue a contarle a los discípulos lo que el ángel les dijo, que había resucitado Jesús, sino que María también fue con sus hijos y les dijo, hijos, miren, yo fui al sepulcro y Jesús resucitó, como Él lo había dicho. Yo me acordé de sus palabras porque Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Aquella palabra, aquel testimonio impactó la vida de sus discípulos, de los hermanos de Jesús. Sin embargo, no fue lo que realmente transformó la vida de sus hermanos, sino leemos ahí en 1 Corintios 15, versículo 7, que creo que esto fue lo que realmente impactó la vida de Jacobo, que es el Jacobo el menor o el hermano de Jesús. Dice la Biblia ahí en 1 Corintios 15, versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jesucristo, después de haber resucitado, se le aparece a Jacobo o Santiago, su hermano, que él le consideraba como loco, ahora resucitó y las palabras que ellos decían, que ¿quién va a resucitar y cómo es posible que haga esto? No, ahora son verdad. Ahora él lo está viendo, la palabra de Dios viva delante de él. Obviamente tenía que creerlo. Y fue tan impactado. Ahora, no sabemos de qué platicaron acá. No lo sabemos. Pero vean qué interesante en el libro de Hechos 1, versículo 3. Aquí dice de qué platicaba Jesús cuando se les aparecía a las personas. Y dice así, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¡Wow! Aquí vemos que la misma Biblia nos está diciendo para qué se les aparecía Jesucristo a las personas. Se les aparecía para hablarles del reino de Dios, o sea, del ministerio. O sea, ¿cuál va a ser tu puesto en el ministerio? ¿Cuál va a ser tu lugar? ¿Qué es lo que vas a hacer para servirle? Cuando nosotros nos damos cuenta que la palabra de Dios es real, nos acordamos de las palabras del Señor Jesús y nos damos cuenta que es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es ese desafío? ¿Qué vas a hacer ahora que te diste cuenta que esto es real? Aquella conversación que el Señor tuvo con Jacobo realmente transformó la vida de él. Hizo que su fe se fortaleciera de tal manera que la vida de Jacobo fue transformada totalmente.
Y de allí en adelante, Jacobo dedica su vida. Dejó todo lo que estaba haciendo por seguir las enseñanzas, por seguir la vida espiritual de aquel que en una época de su vida lo consideró loco y a lo mejor endemoniado. Pero ahora se dio cuenta que no, lo que era verdad lo que había dicho. Y ahora él está dispuesto a dejarlo todo para seguir el ministerio y entregarse de lleno al ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y predicar el evangelio para que todos se den cuenta de quién realmente era Jesús, que era el Mesías, que era Dios mismo. Entonces Jacobo estuvo allí presente en la reunión en el aposento alto cuando estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Allí estaba María, allí estaban Jacobo, José, allí estaba Judas, allí estaban todos los hermanos de Jesús y de seguro también las hermanas estaban ahí. En Hechos 1, versículo 14, voy a leerles este texto, dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Imagínense ahí, ahora ellos están orando, están clamando, cuando antes decían que era contrario y que no creían en él, ahora están orando, ahí están unidos todos. Así es el Señor, cuando toca el corazón de una persona, el Señor los doblega y ahora están clamando. Y dice con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, ahí estaban. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ahí estaban todos ellos. Entonces, finalmente, Jesús completa esta obra de amor que él había hecho. El Señor había sembrado la semilla de la palabra de Dios en sus vidas, en sus corazones, en sus mentes. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Va a haber un momento en que vamos a decir, nos acordamos de lo que había dicho, nos acordamos de sus palabras. Y eso va a impactar nuestras vidas. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Dice la palabra de Dios que hay personas que siembran en momentos difíciles. Siembran en prueba, siembran en dificultad, les gritan, les llaman locos, lo que sea, pero siguen sembrando la semilla de la palabra de Dios. Entonces, pero dice la palabra de Dios que hay una promesa. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y qué hermoso ver ahora a la familia de Jesucristo reunidos orando, rogando al Señor y buscando, esperando la promesa del Señor Jesús. Y eso es lo que debemos de hacer. Si tú estás en una familia difícil, en una familia que no cree lo que tu fe, lo que en Cristo Jesús no cree, entonces lo que tienes que hacer es sembrar la palabra de Dios, sembrar la semilla de la palabra de Dios, regarla. Oye bien, regarla con oración y abonarla con tu testimonio. Y cuando te des cuenta, te vas a regocijar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. Aquello fue un regocijo, una gran alegría ver a la familia de Jesús ya metida en el ministerio y esperando la promesa. Ahí están. En tercer lugar, llegaron a tener no solamente una participación eventual. Vamos a esperar al Espíritu Santo, pero luego nos incorporamos a nuestra vida normal. No. La familia de Jesús una vez vieron la resurrección y una vez recibieron el poder del Espíritu Santo allá en el aposento alto, sus vidas fueron transformadas por completo. María recibió al Espíritu Santo, los hermanos de Jesús recibieron al Espíritu Santo, ahí estuvieron siendo testigos de cómo Dios repartió las lenguas y daban testimonios en diferentes idiomas a los que estaban presentes. Fue una cosa impresionante, ahí estaban ellos. Pero no se regresaron a sus vidas cotidianas y normales. Dios les dio una visión. Les dio una visión y ellos dedicaron su vida a esa visión. Es fácil pensar que todos se involucraron, toda la familia, sí. No tenemos datos de qué fue lo que hizo el resto de la familia, pero sí tenemos información por lo menos de dos de ellos. Del primero, que es Jacobo, y del último, que es Judas. Dice la palabra de Dios allí en Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo y Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Ahí está Jacobo, el hermano de Jesús, que era considerado una columna de la iglesia en Jerusalén. Ahí estaba Jacobo con todos los demás apóstoles. Y qué interesante, Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén, el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, el hermano de Jesús, que un tiempo ni quería creerle, ahora está metido de lleno a 100% en el ministerio. Ahí estaba. Jacobo era el que presidió el primer concilio en Jerusalén, cuando todavía cuestionaban a Pablo porque estaba predicando a los gentiles. Él fue el que hizo la conclusión y dijo, no, esto y esto y esto vamos a hacer. ¿Y quién era? El hermano de Jesús. Era Jacobo. ¿Por qué? Estaba de lleno. Claro, él vivía allá en Galilea, pero ahora ya no. Él se había trasladado a Judea, estaba en Jerusalén y allí dirigiendo el ministerio de la iglesia. Dios le dio una visión y se apartó de lo que él era antes, dejó su trabajo, quizá la carpintería, no sé en qué estaba antes, pero ahora él está dedicado al ministerio. Imagínense cuánto le enseñó Jesús, su hermano, estando allí ministrando, cuánto les compartió, cuánto les enseñó, que ahora él tenía mucho que enseñar porque él podía decir que había conocido muy bien a Jesús, quien era ahora su Salvador. Qué cosa más hermosa. Y Dios le dio el privilegio a Jacobo o Santiago de escribir uno de los libros del Nuevo Testamento, juntamente con su hermano menor, que es Judas. Judas también escribe su libro que lleva su nombre, Judas. Y es interesante porque ambos libros tratan de motivar a las personas para que crean, para cuidar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Que ellos antes no tenían fe en Él, pero ahora hasta escriben un libro diciendo que hay que creer y hay que cuidar la fe en nuestro Señor Jesucristo porque Él es el Mesías, Él es Dios. Qué hermoso es ver cómo Dios transforma la vida de las personas. Antes pudieron tener una vida antagónica a la fe de Cristo, pero ahora poder estar predicando y cuidando esa fe. Qué hermoso es esto cuando Dios toca el corazón y despierta espiritualmente la vida de las personas, cambia, es transformada. Y no solamente te cambia, sino que te da un nuevo sentido en la vida. Y tú puedes orientar tu vida en ese nuevo sentido que el Señor te da y tú vas a tener tu máxima contribución. Qué hermoso ejemplo el que el Señor nos ha dado. No te rindas. Si tú estás sembrando en medio de dificultades, sigue sembrando, sigue orando, sigue dando buen testimonio, porque así es como la semilla se cultiva. Se siembra con dolor, con dificultad, pero ahí está la oración regándola y con tu testimonio la vas a abonar y un día vas a ver cómo el Señor te da el fruto que Él quiere. Hay muchas personas que todavía en nuestras familias no han llegado a Cristo, pero la semilla está siendo sembrada y un día vamos a ver cómo nos vamos a regocijar al ver el fruto hermoso que el Señor nos da. Así que el Señor Jesucristo nos ha dado un tremendo ejemplo de poder, de cómo Dios transforma la vida de una persona que está en contra y la vuelve a favor y se dedica toda su vida a trabajar en eso. La pregunta quizás es, ¿cómo estás tú? ¿Realmente tu vida ha sido impactada por las palabras de Dios? ¿Cómo estás sirviendo al Señor en tu ministerio, en la iglesia? ¿Estás haciendo algo? ¿O eres de aquellos que sí vieron la resurrección de Jesús y se volvieron a sus casas a hacer lo mismo que estaban haciendo siempre? No, la vida de Jesús, si realmente te ha impactado, tenemos que estar involucrados de una u otra forma en la expansión de su reino aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias porque tú eres bueno y porque tu palabra impacta nuestras vidas. Como decíamos al principio, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa frase de las mujeres que dice que se acordaron de las palabras del Señor Jesús. Así que gracias, Padre, por tus palabras.
Pongo en tus manos a aquellas personas, Padre, que están orando por su familia, que todavía no tiene a Cristo en su corazón, que les permitas, Padre, sembrar la palabra, regarla en oración y abonarla por medio de su testimonio. Te suplicamos, Padre, que les permitas ver unas maravillosas respuestas y que el poder de tu palabra esté impactando las vidas de ellos, Señor. Gracias te damos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Ok, Toño, ya puedes entonces comenzar con el tiempo de testimonios. Bendiciones.